¿Están todos? Sí, sí. ¿Sí? Cuauhtémoc negado es el título del libro y como subtítulo dice Análisis de la negación de los restos de Cuauhtémoc. O sea, usted negó los restos de Cuauhtémoc, le parece que no son auténticos. A ver, ¿cómo dice usted? Vamos a analizar cómo construye usted su argumento acerca de la negación de esos restos. Y luego se dice, dos puntos, este análisis de la negación de los restos de Cuauhtémoc es la epistemología y el método. ¿Con qué método siguió usted para hacer la negación? ¿Y qué horizonte de saber o qué epistemología logró usted establecer o logró usted denegar? Entonces, se avisa primero, Cuauhtémoc, eso que ustedes sienten como muy importante y positivo, está siendo negado. Ahora bien, vamos a hacer el análisis de cómo se ha llevado a cabo la negación. Entonces, el libro es un análisis científico de una polémica científica. Y analiza las dos partes, la parte afirmativa y la parte, a ver, no fue negativa, puso en duda. Hay un matiz. El INAH fue muy cuidadoso en sus 3 comisiones de no negar que fueran auténticos los restos, sino que plantea una posición de duda. Dice, todos los dictámenes finales del INAH, de las 3 comisiones, dicen, no contamos con pruebas científicas suficientes para afirmar que esos son los restos de Cuauhtémoc. Es decir, tampoco se implica, contamos con pruebas científicas suficientes para negar que sean. La posición es científica prudente, de duda. Y en términos prácticos, el INAH está esperando nuevas investigaciones que permitan ir por la afirmativa o por la negativa, ¿no? Bueno, esta es una nueva investigación. Y las evidencias son lo que ya dejó Eulalia Guzmán y el equipo de científicos que la apoyaron en cuanto a pruebas y en cuanto a argumentos. Y también son evidencias las pruebas de argumentos científicos que intentaron construir las 3 comisiones del INAH. Entonces, ¿cómo se hace el trabajo de análisis? En primer lugar, hay que observar si son consistentes las pruebas entregadas con los argumentos que intenta levantarse sobre ellas. Entonces, notoriamente, en el caso de las pruebas que entrega Eulalia Guzmán y los argumentos que construye ella y el equipo del Banco de México, dirigido por el doctor Alfonso Quirós Cuarón, son consistentes el tamaño del argumento con el tamaño de la prueba. Bueno, esto no sucede en el caso de las pruebas que entrega el INAH. Son pruebas científicas, pero de tamaño reducido en comparación con el argumento que se intenta levantar. Esta es una primera situación que es de notarse, notable. El siguiente paso es, bueno, ya vimos la relación entre pruebas y argumento, si son consistentes o no, si son de la misma extensión. Luego, el siguiente paso es, vamos a observar el argumento. El argumento que está entregando Eulalia Guzmán, ¿es coherente o no es coherente? En todos los casos es coherente. La argumentación que presenta el INAH es coherente y a veces es coherente y a veces no es coherente. Esto no debería suceder. Es como si en un juicio jurídico de pronto el testigo entra en contradicción. Ya se acabó. Bueno, entonces esto es lo que está sucediendo reiteradamente, 30, 40 veces en el caso de las argumentaciones del INAH. ¿Qué es el INAH?
El INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces hay un esfuerzo científico auténtico, tanto de parte de Eulalia Guzmán y de los investigadores que la auxiliaron, como del INAH. Pero al momento de realizar la presentación de pruebas y argumentos, tenemos estas situaciones que no deberían estar sucediendo. No son uno, no son dos errores, cualquiera lo puede tener, el problema es muy complicado, tiene muchas aristas, pero son 30, son 40. Y extrañamente, estas 40 contradicciones o incoherencias presentes en el argumento, todas son hacia el mismo lado, tienen un sesgo, pues. No son solamente incoherencias, sino que son sesgos ideológicos. ¿Por qué ideológicos? Porque cuando los sesgos son hacia el mismo lado es que hay una cierta voluntad de conducir el argumento. Entonces, no es ciencia lo que se hace, sino ideología. Entonces, esto es lo que prueba puntualmente el libro, al hacer el análisis de la negación de los restos de Cuauhtémoc. Esto es dicho en general. Les voy a presentar un ejemplo de los 40 que se pueden presentar o más. Ahorita estuvimos en la zona arqueológica. Eulalia Guzmán había hecho una cala. El arqueólogo Raúl Barrera nos mostró en dónde ocurrió la cala que había hecho Eulalia Guzmán. ¿Por qué hace la cala ahí? Porque en los documentos de la tradición de Izcatiopan, custodiada por Salvador Rodríguez Juárez, se dice que Cuauhtémoc no fue enterrado originalmente debajo del altar cuando lo encontramos. La iglesia no existía, ¿no? Sino que fue primero enterrado en la casa de sus padres, allá en la zona arqueológica, suponemos, ¿verdad? Y que en 1529 llega Motolinía y Fray Toribio de Benavente Motolinía, y que pues hace ciertas indagaciones, le dicen que ahí están los restos de Cuauhtémoc, escarba, encuentra una serie de esqueletos, los manda a quemar y propiamente los que supone que son de Cuauhtémoc los excava, los exhuma y los manda que se reentierren en un lugar más alto, de mayor importancia, porque esa es la costumbre de donde él viene, ¿no? Y entonces se entierran acá donde estamos, ¿no? Pero también dice que ahí se construya luego una capilla y posteriormente una iglesia. Entonces tenemos en 1529 ocurre el reentierro y en 1539, como vimos a la entrada principal, ahí está la cifra de 1539 cuando es concluida la Bueno, entonces, por este motivo es que Eulalia Guzmán, además de hacer la excavación debajo del altar, hace la cala en la zona arqueológica, porque pues ahí debe haber una serie de construcciones prehispánicas, llamémoslas así. Entonces, y no se vuelve a tocar la zona arqueológica hasta el 1976, que la tercera comisión, la comisión Bonfil, la tercera comisión de INAH, envía a arqueólogos, especialmente a Juan Yadeun, para que prosiga la excavación que apenas se tenía una cala. Aquí se queda trabajando varios meses el doctor Juan Yadeun, y él entrega un informe de lo que ha encontrado. Pues encontramos algunas zonas habitacionales, encontramos bastante cerámica, mucha de ella del centro de México, como nos explicaba, sí, exactamente, el arqueólogo Raúl Barrera, nos explicaba que existía una relación importante de tipo comercial, de tipo tributario,
entre Iztacalpan y el centro, en México, Tenochtitlan, ¿verdad? Bueno, y este es más o menos el informe, glosándolo, el informe del doctor Juan Llavén. Este informe se lo pasa al arqueólogo en jefe, que es el doctor Eduardo Matos Moctezuma, y que es quien se encargó de redactar el dictamen final. O sea, el arqueólogo que lleva a cabo la excavación, Juan Llavén, entrega un informe de su trabajo. Este informe de su trabajo es muy riguroso, es muy puntual, exacto en todo lo que va planteando. Y este es el trabajo científico que le entrega la reseña, se le entrega, o la relación, se le entrega al doctor Eduardo Matos Moctezuma. Y Eduardo Matos Moctezuma, pues, va a hacer un informe de todos los trabajos arqueológicos que se han hecho en Iztacalpan, de la iglesia, ¿ah? Y también de la zona arqueológica, que es la primera comisión que propiamente hace una excavación arqueológica en la zona ceremonial. Bueno, y entonces aquí tenemos algo muy extraño. El doctor Matos Moctezuma da cuenta de que Juan Llavén le ha entregado su informe, presenta el informe, dice tal, cual, etc. Ahora, sobre esta base, Matos Moctezuma va a dar su interpretación o el dictamen final. Y entonces, aquí sucede que se va alejando grandemente respecto de lo que está diciendo Juan Llavén. Juan Llavén, ya les platiqué qué dice, y entonces sobre esta base, sobre lo que está diciendo Juan Llavén, Eduardo Matos Moctezuma dice: por tanto, no encontramos que hay ninguna relación esencial entre la casa real de Tenochtitlan y la casa real de Iztacalpan. Esto es imposible plantearlo. Esta relación familiar, estas relaciones de parentesco, pues están muy lejos del tema piedras y el tema cerámica, que es lo que se encontró, ¿verdad? Sin embargo, el doctor Eduardo Matos Moctezuma lleva a cabo este salto mortal al momento de presentar su dictamen final. No hay, en primer lugar, la prueba presentada, la prueba científica presentada, no es consistente con el argumento. El argumento va mucho más allá, va hasta las relaciones de parentesco, cuestiones sociales, y se aleja mucho de los restos físicos encontrados. Y luego tenemos otro extraño sesgo, un planteamiento análogo, nada más que dicho en 1950, a fines de 1950, hace Alfonso Caso al momento de redactar la genealogía de Cuauhtémoc. Él hace una genealogía de Cuauhtémoc porque un primer problema con el que nos topamos es: ¿pero qué hace Cuauhtémoc en Iztacalpan? ¿Qué no era de Tlatelolco? Y entonces, efectivamente, esta era una noción que se tenía. Y ahora, en 1950, Alfonso Caso quiere perfeccionarla y hace una genealogía ad hoc acerca de Cuauhtémoc. Pero desafortunadamente se basa en una sola fuente, de muchas que hay. Es una fuente elegida a modo. La única fuente que dice que Cuauhtémoc, que su madre era de Tlatelolco, es Fernando de Alba Iztaccíhuatl. Fernando de Alba Iztaccíhuatl es el tataranieto de Iztaccíhuatl, el aliado principal indígena de Cortés. Perdón, de Cortés. Bueno, entonces esta fuente... Bueno, entonces este es el problema. Y ahí entonces, en este planteamiento de Alfonso Caso, pues se implica que no hay una relación esencial entre la casa real
de Tenochtitlan y la Casa Real de Izcateopan. ¿Por qué? Pues porque Cuauhtémoc es nativo de Tlatelolco. ¿Qué relación puede tener con Izcateopan? Así es que con 25 años de anticipación, la genealogía de Cuauhtémoc, escrita por Alfonso Caso a modo, es decir, eligiendo solamente la fuente que hace este planteamiento, porque el resto de fuentes no hacen este planteamiento. Con 25 años de anticipación, está diciendo lo mismo que está, o vamos a decirlo de otro modo, el doctor Eduardo Matos Moctezuma está repitiendo, nada más que supuestamente basado en pruebas arqueológicas, lo que ya dijo en 1950-51 Alfonso Caso. Por eso, porque él quiere concordar con su maestro Alfonso Caso, por eso es que no concuerda el dictamen final que está entregando el doctor Matos Moctezuma, no concuerda con el informe científico que le está entregando Juan Lladeo. Por eso la no concordancia. Bueno, ¿qué más les platico? Ese es un punto fuerte. Siempre que lo platico, pues siempre me emociono porque pues, se notan claramente. Muy bien, sí. En 52, Eulalia Guzmán, después de que Alfonso Caso presentó su genealogía de Cuauhtémoc, basada en una sola fuente, cuando la presenta en la Gran Comisión, que es la segunda comisión oficial que instituyó el INAH, él presentó su genealogía al conjunto de investigadores. Y en ese momento Julio Jiménez Rueda le dice, doctor, fíjese que también Torquemada dice que nació Cuauhtémoc en Tlatelolco. Claro, porque Torquemada se está basando en Fernando de la Huitzilopochtli. Bueno, entonces, por ese motivo, encontramos que en la genealogía de Cuauhtémoc, hecha por Alfonso Caso, hay dos fuentes, y no una, que fue la original que él presentó, sino también está añadida la que nos está sugiriendo Julio Jiménez Rueda en 1950. Bueno, entonces Eulalia Guzmán en 1954, no es cierto, al final del año, en 1951-52, publica Refutación de la genealogía de Cuauhtémoc de Alfonso Caso. Y entonces le muestra 25 fuentes distintas, no a modo, y claro, también la de Fernando de Huitzilopochtli, para demostrar, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo. Fernando de Huitzilopochtli está escribiendo en 1604. Bueno, Bernal Díaz del Castillo es testigo de la conquista o de la invasión y está escribiendo, está publicando su libro en 1568. Bueno, y dice que hacia el capítulo 105 dice que Cuauhtémoc no se rendía por más que Cortés lo instaba a que ya se acabaran las hostilidades. Muy bien, y entonces no se rendía. ¿Por qué no se rendía? Pues porque, dice Hernández del Castillo, porque estaba esperando refuerzos que vinieran del rumbo de Teloloapan, Izcateopan, exactamente. Porque de por allá tenían parientes su madre. Es una muy importante referencia que, pues por lo menos el doctor Alfonso Caso debió haber hecho referencia y decir, esto no tiene sustento, y decir por qué no tiene sustento. Bernal Díaz del Castillo no sabe lo que dice. Bueno, no, simplemente omite la fuente, una fuente tan importante que echaría por tierra la genealogía a modo que él quiere hacer. Genealogía a modo que 25 años después es la base sobre la cual el doctor Eduardo Matos Moctezuma está haciendo su dictamen arqueológico.
pero pretexta que lo está haciendo no sobre la base de la genealogía de Alfonso Caso, ni siquiera la cita. Hay que descubrir lo que, oye, pero si está diciendo lo mismo. Bueno, sino que dice que el dictamen que acaba de, el informe científico que acaba de entregar Juan Yadem se está basando en él para hacer la conclusión. Bueno, se presentan situaciones como esta paso a paso en todas las presentaciones de pruebas y argumentos de las 3 comisiones de Lima. Bueno, entonces cuando dice el INE en sus 3 comisiones, prudentemente, no tenemos pruebas suficientes para decir que esos sean los restos de Cuauhtémoc, uno dice, oye, pero ¿por qué no tienes pruebas suficientes? Si te entregaron pruebas suficientes y aún sobreabundantes de que esos eran los restos de Cuauhtémoc. Bueno, porque algunas pruebas las rechazamos y otras las aceptamos. Pues claro que sí, así debe ser. Pero entonces, dime cuáles son tus criterios para haber rechazado pruebas y para haber aceptado otras pruebas en silencio. Este es un punto decisivo. ¿Verdad? Los criterios para rechazar o aceptar pruebas debieron haber sido criterios científicos. Bueno, si no se presentan, es que no lo son. Así termina. Bueno.